Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo de cómo hallar la matriz J, que es la forma de Jordan para A, y también la matriz P que diagonaliza en forma de Jordan a la matriz A. Entonces pasamos a ver el siguiente ejemplo. Voy a tomar una matriz de orden 4×4 para hacer la menor cantidad de cálculos posibles y que quede más o menos la idea de cómo se calcula la forma de Jordan y la matriz P. Tengo entonces esta matriz. La idea va a ser ahora aplicar un par de teoría extra que necesitamos para hallar lo que vamos a llamar cadenas de Jordan. Esto va a ocurrir para cada elemento que está en el espectro, o sea, para cada autovalor A es lo que vamos a hacer en esta diapositiva. Necesito como datos entonces el autovalor, lo voy a fijar a ese autovalor. Necesito cuál es el orden de multiplicidad del polinomio minimal de este beta y también voy a necesitar el orden de multiplicidad del beta en el polinomio característico. O sea, sí o sí necesito esos datos para poder encontrar esas cadenas que me van a permitir hallar la forma de Jordan y la matriz P. Una vez que tengamos estos datos, ya podemos empezar a trabajar con la siguiente definición, que es el espacio propio generalizado de beta. Lo voy a simbolizar con E sub j de beta. Está dado por todas las matrices. En este caso va a ser 4×1. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una matriz 4×4. Y este vector u, que es una matriz columna, va a respetar esta fórmula. Fíjense, ahí aparece la matriz A original, aparece el autovalor, la matriz identidad de orden 4×4 y un J que es el subíndice que figura en la notación de aquí adelante. Multiplicado por U tiene que ser igual a la matriz nula también de orden 4×1. O sea, dado un beta, voy a calcular cada uno de estos espacios para todo J desde 1 hasta T, donde la letra T representa el orden de multiplicidad del polinomio minimal. Bien, el orden de multiplicidad del beta en el polinomio minimal. Además, para cada J que está en I sub T, vamos a encontrar una base ordenada de cada uno de estos espacios. Y vamos, una vez que tengamos la base ordenada, de ahí vamos a obtener otros vectores que vamos a llamarles vectores generalizados de E sub J de beta, siempre y cuando el X sea un elemento de la base. Para eso es que voy a utilizar las bases, y que verifiquen esta propiedad de acá. O sea que cuando calcule la fórmula parecida a esta, nada más que acá va a ser con j a la menos 1 multiplicado por este vector X, tiene que ser distinto de la matriz eh, nula. Acá yo lo he puesto en general. Acuérdense que en el lugar de la letra n en el ejemplo vale 4. Una vez que tengamos los vectores de las bases que verifiquen estas propiedades, lo que vamos a hacer siempre con el j fijo, vamos a calcular lo que vamos a llamar cadena de Jordan para ese vector generalizado. Entonces, tomo el x, que es un vector generalizado, y además voy a definir este conjunto. En realidad es un conjunto. Acá tiene las 3 rayitas porque al conjunto lo tengo que ordenar. Por eso es que acá me aparece una tupla. A este conjunto lo voy a obtener con estas fórmulas de acá. Ahí tengo la primera componente, que es multiplicar a menos beta por la identidad elevado a la 0 por x. Después a la misma matriz la elevo a la 1, la multiplico por x y así hasta llegar hasta j menos 1 de x. La fórmula asusta, pero en el procedimiento cada una de estas cosas se van obteniendo, y si no, con las calculadoras de matrices se puede llegar fácilmente a sacar la cuenta. O sea, todo lo que vamos a ver ahora no se puede hacer a mano si la matriz es complicada. O sea, si la matriz A tiene números
pesaditos, lo mejor es utilizar una calculadora de matrices porque los cálculos son varios y son por ahí pesados de acuerdo a la matriz A. Bueno, una vez que tengamos hecho esto para cada uno de los autovalores y para cada uno de los J que están variando entre 1 y T, tenemos las cadenas y lo que vamos a hacer a partir de eso es elegir algunas cadenas con un criterio especial que lo vamos a ver en su momento. Pero supongamos que ya tenemos ciertas cadenas elegidas de todas las que hemos calculado. Repito, la elección se hace en base a un criterio, que lo vemos más adelante. Supongamos que ya tenemos entonces las cadenas elegidas. Voy a llamar con S sub H al cardinal de esos conjuntos, de estas cadenas. En este caso, como si lo miro por este otro lado, va a ser la cantidad de componentes, no el cardinal. Acordémonos que esto es un conjunto que está representado por esta tupla. Bueno, teniendo eso en mente, lo que tenemos ahora es vamos a poder formar bloques de Jordan con de orden D, ¿de dónde sacábamos D? Era el orden de multiplicidad de beta en el polinomio característico. El beta es el autovalor que estoy considerando. Y bueno, ¿cómo va a estar definido este bloque? Mediante esta diagonal. Y fíjense que acá va a figurar S sub 1 hasta S sub T, donde esos S sub I que están allí como su índices son los cardinales de cada cadena y el beta acá adentro. O sea que voy a poder formar bloques de Jordan en base a esa información que la tengo que ir calculando durante el proceso. Bien, esto va a ser un bloque de Jordan asociado a beta. Nuestra idea es formar la matriz J, o sea, la matriz J que a su vez está formada por eh, bloques de Jordan y los bloques de Jordan a su vez están formados por bloques elementales de Jordan. O sea que el cálculo nos va a ir llevando de a poquito a eso. Por lo menos acá yo tengo los bloques y ahí están los bloques elementales de Jordan que les estoy diciendo. Y después vemos qué hacemos con esto para formar la matriz J, que es la matriz de Jordan que ando buscando para que sea la forma de Jordan de la matriz A. Entonces, bueno, ya tenemos las fórmulas y lo que hay que hacer es calcular. Lo primero que voy a hacer es presentarles los datos. Esto se hace en base a todo lo que hemos visto durante el curso. Tengo que n es igual a 4, que es el orden de la matriz original. El polinomio característico. Recordemos que esta fórmula yo la tenía que poner en la calculadora de matrices y de ahí obtener el resultado del polinomio característico que está dado por esta fórmula. Una vez hecho eso, calculaba las raíces de este polinomio característico. Recordemos que lo simbolizábamos con R sub la etiqueta del polinomio y los órdenes de multiplicidad en este polinomio. ¿Cómo lo hacíamos a eso? En base a GeoGebra. Por ejemplo, una de las herramientas que se puede usar, ahí está el comando raíz compleja, adentro ponemos el polinomio y tenemos que apretar Enter 2 veces en GeoGebra. Eso es importante recordarlo. Y de esa manera GeoGebra nos va a dar estas dos raíces. Y también GeoGebra nos va a repetir las veces que sea necesario o, las raíces dentro de la lista que nos va a dar. Y de ahí podemos ya contar cuántas veces se repite, por ejemplo, -4 como raíz, y en este caso va a ser 3. Y eso me da el orden de multiplicidad del polinomio característico asociado a. Lo mismo hacemos con la otra raíz que es 5, que en este caso es 1. Y con esta información yo ya puedo venir y armar la factorización del polinomio característico. Que recordemos que se abre un paréntesis, se escribe x menos una de las raíces, que en este caso es -4, por eso es que queda x más 4 elevado al orden de multiplicidad. Y después abrimos otros paréntesis con x menos la otra raíz, también elevado eh, al orden de multiplicidad que nos había dado GeoGebra, que en este caso es 1.
Acá es importante tener en cuenta de que la matriz A es diagonalizable en bloques de Jordan, porque acordémonos que una de las condiciones para ver si la matriz era diagonalizable en bloques de Jordan es que al polinomio característico se lo pudiera expresar de esta manera. Así que acá llegamos de que efectivamente es así. El próximo que hacíamos, esto estamos haciendo los mismos pasos que hacíamos en la diagonalización clásica, es la siguiente, que ahora es etiquetar los autovalores de A, que en este caso se calculan con K intersecado con el conjunto de raíces, y armábamos entonces la tupla. Acordémonos que esto es un conjunto y acá esos elementos, los elementos de ese conjunto están ordenados. Bueno, en azul aparecen las recomendaciones al respecto, y acá entonces lo que se obtiene es este orden, y este orden lo pongo yo, o sea, es mi orden. Ustedes pueden elegir cualquier otro para establecer el orden. Cuando hablamos de bloques de Jordan, por ahí los softwares o las aplicaciones que calculan las formas de Jordan eh, ponen primero al que tiene mayor orden de multiplicidad dentro del polinomio característico. Bien, eso es a elección de cada uno, porque en realidad después con la elección de las cadenas es cuando todo se ordena. Y en este caso, la letra R, que también me aparece dentro de la formulación, va a ser 2. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Acá hay un detalle importante en esta parte, porque estoy calculando el espectro de la matriz A donde figura el cuerpo. Como yo lo que quiero hallar es una matriz diagonalizable en bloques de Jordan, en realidad quiero hallar la matriz de Jordan asociada a esa matriz A, si por algún motivo la intersección no llega a, en realidad no la intersección, sino la factorización no llega a producirse dentro del cuerpo K, automáticamente tengo que cambiar a los complejos, porque si no, no voy a obtener ninguna diagonalización y ninguna forma de Jordan. Entonces necesito sí o sí trabajar de alguna manera con los complejos. Entonces, bueno, acá yo lo que estoy diciendo, en este caso lo sigo soportando el cuerpo K, no lo cambio por los complejos porque es indistinto en este caso. Pero en el caso de que no sea así, hay que cambiar automáticamente por los complejos. Lo siguiente que hay que hacer ahora es calcular los órdenes de multiplicidad en el polinomio minimal, porque recordemos que necesitaba como dato cada autovalor y cada orden de multiplicidad de esos autovalores en los dos polinomios, en el característico y en el minimal. Ya tengo el característico que lo saqué con GeoGebra. ¿Cómo calculamos el polinomio minimal? Teniendo en cuenta lo que ya hice para el polinomio característico. Acá escribo una recomendación. En la calculadora de matrices simplemente hay que escribir cada beta, o sea, por ejemplo, primero menos 4 por la identidad de 4 por 4 menos la matriz A, y empezar a probar con A elevado a la 1 hasta obtener como resultado la matriz nula. El número anterior, la potencia anterior a la que escribí y que me dio la nula, esos van a ser los órdenes de multiplicidad de cada beta que yo escriba dentro de la calculadora de matrices. Esa es una forma de sacar esta cuenta o de sacar los órdenes de multiplicidad usando la calculadora de matrices. Hay otra forma que la vimos durante el cursado, que era mediante una fórmula también y que se hacía por tanteo, eh, que me daba ya directamente la expresión del polinomio, pero no me daba los órdenes de multiplicidad, los órdenes de multiplicidad. Me daba simplemente el polinomio minimal, no factorizado. Entonces esta es una herramienta donde nos permite de alguna manera obtener esa factorización que es en realidad la que necesito para poder trabajar. Acá lo que hay que tener en cuenta es que las raíces del polinomio minimal coinciden con las raíces del característico, que esto sí me lo dio GeoGebra, que eran -4 y 5 como conjunto. Y
probando en la calculadora, como les digo, con estas potencias o esta fórmula, me da que el orden de multiplicidad de -4 en el minimal es 2, mientras que de la raíz 5 es 1. Puedo, ya que estoy, escribir la factorización del minimal, donde me va a quedar esta expresión de acuerdo a estos órdenes de multiplicidad, y si lo desarrollo, obtengo entonces el polinomio minimal. En este caso, como que no lo necesito, solo necesito los órdenes de multiplicidad, pero acá les muestro otra forma de calcular el polinomio minimal, distinta a la que se vio durante el cursado. Todos estos pasos son los datos iniciales al gran desarrollo que hay que establecer acá, porque la verdad es bastante largo lo que hay que hacer. Voy a comenzar, voy a etiqueté antes como beta 1 menos 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir las instrucciones que tenía acá en la teoría. Bueno, ahí tenía los datos y en la teoría tenía estas instrucciones de acá. Ya tengo estos datos. Lo próximo es calcular los espacios propios generalizados de beta para cada j de 1 hasta t, donde el t es el orden de multiplicidad del autovalor en el polinomio minimal. Entonces, bueno, vamos a ver qué sigue. Empezamos con j igual a 2. Ese es un tip que hay que tener en cuenta. Acá el orden de multiplicidad de beta 1 es 2, entonces tengo que considerar 1 y 2. Bien, para los espacios generalizados. El tip es empezar con el número más grande, que en este caso es j igual a 2. Bueno, una vez hecho eso, pongo todo en la fórmula, saco las cuentas, me da este resultado de acá. Ahí tengo el primer espacio generalizado, que es este conjunto, y luego calculo la base de este espacio, que en este caso tengo 3 variables libres, así que voy a tener 3 vectores columnas. El primer vector lo obtengo a partir de A sub 2, luego el de A sub 3 y el de A sub 4. Tiene que estar ordenado y el orden que yo escribo acá, ese lo tengo que respetar hasta el final. Este es base entonces de E sub 2 de menos 4. Y voy a llamar, ahora voy a buscar los vectores generalizados asociados a este espacio generalizado. Acá tengo vectores de la base, pero esos no son vectores generalizados. Para que sean vectores generalizados se tenía que cumplir una fórmula que era esta de acá. Bien, tenían que ser vectores de la base, por eso es que los llamé x1, x2 y x3 en este caso, y tenían que cumplir esta fórmula, donde el j en este caso vale 2. Entonces empiezo a sacar las cuentas y empiezo a ver, a probar, a ver qué me da. Primero con el x1 me da este resultado. Como es distinto de la matriz nula, x1, este vector, es un vector generalizado de este espacio E sub 2 de beta 1. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Construir la cadena, porque eso también me decía la teoría. Si usted tiene el vector generalizado, construya la cadena de ese vector generalizado, que era usando esa fórmula de acá. Reemplazamos cada cosa, cada letra por su valor correspondiente, sacamos las cuentas y obtengo estas dos matrices que vemos acá en pantalla. Y ahí tengo la cadena de x1 del primer vector generalizado que obtuve. Vamos con el otro vector que había etiquetado por acá de la base, que era este. Vamos a probarlo. Lo probamos y me da que no es el vector generalizado, porque esta propiedad no se va a cumplir. Justamente acá me da un igual. Así que acá no se verifica que sea vector generalizado de x2. Así que lo desecho. Así de simple. Me queda ahora el x3, este vector. Entonces lo probamos y cuando lo probamos obtenemos efectivamente que me da esta matriz y que sí es distinta de la matriz nula, y por lo tanto x3 es vector generalizado. ¿Qué hacemos? Calculamos la cadena con la fórmula que nos daba la teoría para este cálculo, ¿no? Entonces acá obtengo dos vectores
de acuerdo a la formulación dada. Ya tengo entonces dos cadenas, tengo dos vectores generalizados y tengo dos cadenas. Y se acabó, no tengo más vectores para j igual a 2. Ahora vamos con j igual a 1 y hacemos el mismo proceso. Calculamos su 1 de menos 4, acuérdense que el j venía ahí como su índice. Estoy calculando este conjunto con esta fórmula. Entonces, cuando saque todas las cuentas, me va a dar este conjunto de acá, donde tengo solamente dos variables libres y por lo tanto voy a tener dos vectores dentro de la base. Y a este otro voy a seguir la numeración que tenía con los x1, x2 y x3 de la base anterior. Ahora sigo con x4 y x5, por más de que sean bases de distintos espacios vectoriales. Bueno, que esto es un espacio vectorial que se llama espacio generalizado, en este caso de menos 4. Etiqueto entonces a cada uno de estos vectores y vuelvo a hacer lo mismo. Me fijo a ver cuál es el resultado de estas potencias o en estos productos en realidad. Acá recordemos que lo que estoy usando es esta fórmula para saber si los X son vectores generalizados. Lo pruebo con x4, me da como resultado el mismo x4. Así que este es un vector generalizado de 1. ¿Qué voy a hacer? Calcular la cadena asociada, que me va a dar un solo elemento en este momento. Sigue x5, entonces hago el producto, me vuelve a dar el mismo x5, así que como es distinto de la matriz nula en este lugar, lo que vamos a obtener es un vector generalizado. Y de ahí calculo la cadena que me da esta otra matriz. Entonces ya hice el trabajo para j igual a 1 y j igual a 2. Y todo eso recién para beta 1. Hay que hacer exactamente lo mismo para el otro autovalor que tenía dentro del espectro, que era beta 2 igual a 5. Entonces vuelvo otra vez. Recuerdo cuáles son el orden de multiplicidad en el polinomio minimal, que acá lo habíamos obtenido. Por acá está, ahí está, vale 1. Entonces el j simplemente va a variar entre 1, o sea, va a ser 1 nada más. Gracias a Dios. Bueno, calculo el espacio generalizado, esta vez cambio el beta, considero el j igual a 1, saco la cuenta, me da este resultado donde acá obtengo la única variable libre que tengo en este caso es a sub 4. Entonces ahí calculo la base, que entonces va a ser un solo vector, y por lo tanto acá yo tendría que haberle puesto x6, ahí hay un error. A x6 lo voy a etiquetar x6 a ese vector, porque acordémonos que por acá arriba me quedé con x5. El último x que etiqueté fue este, x5. Entonces acá voy a obtener x6. Es este vector. Me fijo si es generalizado. O sea que cuando se calcule esta cuenta de aquí me tiene que dar distinto de la matriz nula. Lo da, me da x6. Por lo tanto, este es un vector generalizado de beta 2 en este caso. Calculo la cadena y obtengo este resultado de acá. He calculado las cadenas de cada vector generalizado que me encontré en el camino. ¿Qué hay que hacer ahora? Elegir las cadenas que me van a seguir dando el formato de los bloques de Jordan. Entonces, repasemos o recapitulando todo lo que hemos trabajado hasta el momento, tendría para E sub 2 de beta 1, viendo los enlaces anteriores, tengo entonces esta cadena y tengo esta otra cadena. Obtuve dos cadenas para este espacio vectorial, perdón, para este espacio generalizado, que también es un espacio vectorial, pero específicamente es generalizado. Después también obtuve para el mismo beta 1, para el mismo autovalor, dos cadenas también en este caso. Y para beta 2 obtuve una sola cadena, que es esta de acá. Entonces ahora viene lo crítico. ¿Con qué cadenas me quedo? De beta 1
de beta 1, yo tengo por acá dos ítems. Obtuve 3 ítems en total, ¿verdad? Bueno, para beta 1 tengo 2 ítems. De este ítem tengo que quedarme con una cadena y también de este ítem con una cadena. ¿Cuál va a ser el criterio para elegirlo? Primero miro los números y me parece más adecuada esta cadena para evitarme las fracciones. Entonces me quedo con esta cadena. Y ahora en esta otra, para elegir alguna de estas de acá abajo, la idea va a ser que siempre obtenga un conjunto linealmente independiente. Entonces me quedo con la primera y por acá también me quedo con esta otra para evitarme las fracciones. Del otro autovalor no hay problema porque tengo una sola cadena, así que no hay elección posible en este caso. Tengo que tomar esa cadena. Entonces he elegido 3 cadenas en total. Acá es muy importante tener en cuenta de las cadenas a qué autovalor corresponden porque eso después yo lo voy a utilizar para armar la forma de Jordan. Entonces, bueno, elegí las cadenas, recordemos, vuelvo a insistir, que estas 3 cadenas, los vectores que forman esas 3 cadenas, armó la unión, tienen que ser linealmente independientes. Si quiero hacerlo con la calculadora de matrices y fijarme si es linealmente independiente, tendría que escribir cada columna una pegada al lado de la otra y calcular el rango. Si el rango coincide con la cantidad de elementos que hay en la unión de estas 3 cadenas, listo, es linealmente independiente. Esa es una forma de hacerlo con la calculadora. Y si no, habrá que utilizar la definición de linealmente independiente para ver si se cumple o no ese requisito. Bueno, ahora vamos a armar el bloque de Jordan de cada autovalor. Empezamos con beta 1 igual a -4 y vuelvo a recapitular todo lo que tenía. Tengo el orden de multiplicidad en, en el polinomio minimal de -4, también el orden de multiplicidad que lo estoy simbolizando con la letra D en el polinomio característico. Y luego también tenemos cuál es el cardinal de las cadenas elegidas para -4. Recordemos que acá elegimos para -4 2 cadenas. ¿Cuál es el cardinal de esta cadena? Lo chequeamos acá arriba, es 2. Y de la otra cadena, de esta cadena, C sub beta 1 de x4, que lo tengo por acá, es 1. Entonces tengo 2 y 1. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahí tengo los 2 cardinales y según la definición para armar el bloque de Jordan, estoy hablando de esta definición, vamos a ubicar cada cosa en su lugar. Ahí tengo el cardinal de las cadenas, que ya lo mencioné, entonces lo único que hay que hacer es venir y escribir esta fórmula. Entonces, va a ser j sub 3 de -4, ¿por qué 3? Porque es la letra D, que va a figurar en la fórmula, de -4, está dada por la matriz en bloque, que es una matriz diagonal, donde en cada elemento va a figurar un bloque elemental de Jordan. Fíjense que ahí está apareciendo el 2 y el 1, que son los cardinales de las cadenas, en el orden que los busqué, en el orden que los encontré. Entonces acá lo único que tengo que hacer es reemplazar. Recordemos, ahí está la fórmula, ¿bien? Es reemplazar cada letra por los datos que he obtenido en el camino. Y ahora lo que tengo que hacer es utilizar la definición de matriz diagonal. Es una matriz diagonal de orden 2 por 2. Entonces me va a quedar en la diagonal principal las 2 matrices que escribí en este lugar y lo otro van a ser matrices nulas con diferentes órdenes. Armo esto es un bloque elemental que tenía una fórmula específica que era la matriz compañera del polinomio x elevado al cuadrado más -4, ahí está el beta, por la identidad con el orden 2 por 2 que tanto el grado de la x que figura acá como el orden de la identidad vienen dado por ese número. Bien. Y ahora lo único que hay que hacer, bueno, acá lo que hago es reemplazar y ahí podemos observar que obtengo la matriz
con el criterio que hemos visto antes. El número que está entre paréntesis va en la diagonal principal, por debajo va el 1 y el número 2 indica el orden de la matriz. Entonces ya tengo una matriz para poner en ese lugar. Hacemos lo mismo con este otro y en este caso obtengo esta matriz. Entonces retomo por acá arriba. Yo tenía que este bloque de Jordan, correspondiente a -4, era igual a esta matriz que está acá. Reemplazo lo que me dio cada J y luego saco los corchetes. Bien. Y de esta manera me va a quedar una matriz de orden 3×3 como me decía acá en este subíndice. Bueno, y de esta manera se obtiene entonces el bloque de Jordan asociado a -4. Hacemos exactamente lo mismo para beta 2 igual a 5. Voy a encontrarme con todos los datos que obtuve en el camino para poder armar la fórmula que me decía la teoría en esta parte, que era esta fórmula de acá. Encuentro todos los datos y una vez hecho eso, armo el bloque de Jordan asociado a 5, que me va a quedar esta matriz y que bueno, ahí la tengo al final entonces, una vez que haga todos los cálculos. Con estos datos recién puedo venir y armar la matriz de Jordan, la famosa matriz J, de acuerdo a lo que habíamos visto en la diapositiva. Necesito como dato el espectro, necesito como dato también el orden de multiplicidad de cada autovalor, pero en el polinomio característico. Y la J que voy a armar, ahí está la forma de Jordan, va a tener esta fórmula que vemos acá en pantalla. Estas cosas que están acá son los bloques de Jordan que he encontrado para cada autovalor. Entonces, bueno, reúno todos los datos que me está pidiendo este recuadro. N vale 4, de sub 1, que es el orden de multiplicidad de -4 en el polinomio característico, que vale 3, de sub 2 va a valer 1. Y bueno, y el espectro que ya le había dado orden en la primera parte del ejercicio. Y también sabíamos que el R valía 2. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es proceder a escribir la fórmula o la fórmula de la forma de Jordan de acuerdo a esto que hice acá. Pongo cada cosa en su lugar y ahí ya después, acordémonos que esto lo hice previamente, lo único que voy a hacer entonces es reemplazar cada uno de estos símbolos por la matriz que me dio previamente. Y todos los otros casilleros van a ir con los ceros. Y ahí obtengo entonces la matriz, esta es la matriz de Jordan. Observemos que por acá tengo uno de los bloques asociado a -4, por acá tengo el otro y por acá tengo el que me dio asociado a 5. Y de esa manera obtenemos la forma de Jordan de A. Ahora vamos a encontrar la matriz P. Para hallar la matriz P que diagonaliza a A, lo que vamos a hacer es considerar las cadenas elegidas. Recordemos que para beta 1, que era -4, habíamos elegido estas dos cadenas y para beta 2 habíamos elegido simplemente esta otra cadena de acá. Ahí tenemos entonces los tres vectores generalizados que elegimos para armar esta matriz, tanto la forma de Jordan como para armar la matriz P. Lo único que hay que hacer es escribir en orden estas matrices. Esta es la primera cadena, entonces estas dos columnas van a ir en primer lugar. Después esta otra y por último la asociada al último vector generalizado. Y de esta manera ya tengo la matriz P. Y ahora lo que me queda es corroborar a ver si efectivamente es cierto de que cuando yo haga este producto obtengo la matriz A. Si ponemos todo esto en la calculadora, me da justamente la matriz A y eso nos deja tranquilos de que los cálculos están bien hechos. Hay que tener en cuenta algunos detalles con respecto a lo que figura dentro de Internet o dentro de algunos libros, alguna bibliografía, que es que acá, por ejemplo, en las cadenas, por ahí lo eligen escribir al revés.
¿Y eso por qué? Porque cuando calculamos la forma de Jordan, nos da el 1 por debajo de los bloques. ¿Se acuerdan? Acá teníamos un bloque y ahí por debajo habíamos escrito el 1. Esta gente que dice que hay que escribir al revés el orden de las cadenas para armar la matriz P, se debe a que ellos lo que buscan es que ese 1 aparezca por encima de esa diagonal principal en cada bloque de Jordan elemental que se forme dentro de esta matriz J.